Perfecto. Hoy, 1 de junio, iniciamos el sexto mes del año haciendo prácticamente el último capítulo de literatura peruana. Nuestro tema de hoy consiste en hablar un poco acerca de la generación del 60 peruano. Es decir, lo que vamos a trabajar nosotros en este momento es la última parte de Perú. Esa es nuestra misión. Atentos, señores. Ya nosotros hemos hablado de la literatura quechua, hemos hablado de la literatura colonial, hemos hablado de la literatura republicana. Ahora nos toca trabajar acerca de la última parte de la República. Y si hablamos de la última parte de la República, aquí vamos a hablar específicamente de la década del 60. Es lo que nos pide un examen de admisión. Atentos, no te distraigas. Lo que nos pide el examen de admisión es conversar acerca de la generación del 60. Acá hay un pequeño detalle. Le llamas generación del 60, pero en realidad solo es la década del 60. Sí hay una generación, pero la generación del 60 la forman los poetas. Javier Heró, Antonio Cisneros. Pero si hablamos de Vargas Llosa, él es década del 60, no generación. Vargas Llosa no pertenecía a un grupo acá en Perú. Vargas Llosa pertenece a un grupo, sí, pero en Hispanoamérica, no en Perú. ¿Listo? Ahora, si hablamos nosotros de esta generación del 60, repito, en esta época vamos a tener un contexto importante. Dentro de Perú no vamos a estudiar esto. Vamos a irnos afuera. Y si nos vamos afuera de Perú, yo tengo que explicarte un capítulo que se conoce como Boom Hispanoamericano. Así se llama, Boom Hispanoamericano. Si hablamos del boom hispanoamericano, Guerra Fría, ya. Vamos a hablar de algo más cercano a nosotros. La Guerra Fría como que está un poquito más lejos. Algo más cercano es la Revolución Cubana. Vamos a ver, escúchame, mira, si hablamos del boom hispanoamericano, lo primero que tenemos que recordar es que un contexto fundamental aquí va a ser la Revolución Cubana. Acuérdate que la Revolución Cubana tiene que ver con la caída de Batista. La Revolución Cubana tiene que ver precisamente con la llegada de las políticas de izquierda a América Latina. Entonces, esto va a revelar un afán contestatario, la literatura de protesta. Eso es lo que vamos a tener, un afán contestatario. Y es acá donde vamos a tener, claro, el hermoso comunismo, obviamente, ¿no? Acuérdate que el comunismo va a desarrollar acá sobre todo la preocupación por la cultura, por el conocimiento, cosa que en América Latina nunca se había hecho. Y es aquí en donde nosotros vamos a tener sobre todo la idea de una tendencia social. América Latina dejaba que pase el tiempo. América Latina dejaba que pasen los años. Pero América Latina dejaba que todo suceda. No era partícipe, no era protagonista, simplemente era pues prácticamente un receptor de todo lo que venía de afuera. Por primera vez en América Latina van a hacer esta preocupación social que va a caracterizarse por algo importante. De manera unísona, toda América Latina va a generar personas pendientes de lo que sucede en el mundo, preocupadas y deseosas de un cambio. Esa es la década del 60. En la década del 60 nace toda una generación de personas comprometidas con su entorno que desean un cambio. ¿Cómo lo planteamos en literatura? Fácil. Aparece el boom hispanoamericano. ¿Qué es el boom hispanoamericano? El boom hispanoamericano se conoce como el mayor éxito editorial en América Latina. Son los autores más leídos, más difundidos, más impresos, y es narrativo incluso, narrativo, el mayor éxito editorial narrativo en América Latina. Si hablamos nosotros sobre esto, te resumo el boom rápidamente según las últimas teorías de San Marcos. Acuérdate que este capítulo en pandemia San Marcos lo complementó muy bien,
porque en pandemia la novela La ciudad y los perros se volvió muy importante. Y entonces San Marcos planteaba esto: escucha, no te distraigas. Si hablamos nosotros acerca del boom hispanoamericano, lo resumimos así: tres personajes. El lector, primer personaje; el editor, segundo personaje; y el autor, tercer personaje. El boom hispanoamericano es la confluencia de tres personajes: editor, autor y lector. Comenzamos con el lector. Debido a la modernización en América Latina, se difunde mucho la educación. Y cuando se difunde la educación, se va venciendo el analfabetismo. Es decir, van naciendo nuevos lectores. Este es un tema importante. Vamos apareciendo acá con nuevos lectores. Cada vez hay más personas que leen en América Latina. A esto le vamos sumando que se desarrolle en toda América un debate cultural. ¿Qué cosa es el debate cultural? Cada vez América Latina está más comprometida con lo que pasa en su entorno. Cada vez América Latina está más pendiente de lo que pasa en su realidad. Cada vez América Latina está más preocupada de lo que tiene que suceder. Y entonces eso hace que todos los intelectuales se pregunten qué hacer con la realidad americana. Es una etapa muy importante. Siguiente, acá cumplen un papel fundamental los periódicos y revistas. Cumplen un papel fundamental los periódicos y las revistas. Esto es lo más importante. Te cuento por qué. Escúchame, si hablamos nosotros acerca de los periódicos y las revistas, el escritor hispanoamericano quiere estar al pendiente de todo. El escritor hispanoamericano es el que sabe lo que está pasando en su entorno. El escritor hispanoamericano sabe, por ejemplo, o el lector hispanoamericano sabría, por ejemplo, hoy en día que en América Latina hubo un giro de 180 grados en Colombia, pasando de un presidente de extrema derecha a un presidente de extrema izquierda, por ejemplo. El lector americano estaría pendiente de la crisis que se vive en Argentina, de los casos de corrupción, estaría pendiente, por ejemplo, de los conflictos bancarios en Panamá. Eso es lo que vamos a tener nosotros acá. Un lector que está pendiente de todo lo que pasa en la región y no solo se encierra en sus problemas, no solo se encierra en su país. Pero para eso, el lector hispanoamericano va a suscribirse a periódicos y revistas de toda América. Entonces, como que se integra todo. Por ejemplo, una vez al mes te llegan los periódicos argentinos, mexicanos, colombianos, revistas, y entonces estás pendiente de la cultura que pasa en América Latina. Profesor, pero eso cuesta, fácil, no necesitas suscribirte tú. Las bibliotecas se suscriben y tú vas a la biblioteca a ver las revistas que acaban de llegar. San Marcos vivía suscrita a todas estas revistas. Antes era así, cuando no había internet. Hoy es mucho más fácil estar informado y sin embargo hoy la gente vive más desinformada. Hoy la gente no lee noticias, no averigua, solo repite memes, ¿cierto? Solo repite memes. Eso es precisamente lo que va a pasar en esta época. En esta época tenemos un lector letrado. Sí, América Latina era importante. ¿Por qué? Porque el debate cultural era ese, la realidad americana. ¿Cómo cambiar la realidad americana? ¿Por qué? Porque el lector toda su vida le habían hablado de Europa. Toda su vida le habían hablado de Estados Unidos, pero él quería ver la región. ¿Por qué? Porque los países americanos se parecen tanto que lo que puede funcionar en un país puede funcionar en otro. ¿Te das cuenta? Y entonces, en un momento determinado, el lector se cansó. ¿Sabes de qué se cansó? Se cansó de leer Romeo y Julieta, se cansó de leer Crimen y Castigo, se cansó de que a los niños en las escuelas los hagan leer La vida es sueño, cuando ellos no tienen ni reyes, ni condes, ni duques. ¿Por qué mejor no leen su propia realidad? ¿Por qué mejor no leen textos que hablen sobre su tierra, sobre sus problemas, sus conflictos? ¿Por qué mejor no los nutrimos desde pequeños para generarles un compromiso por su entorno?
No, eso no se enseñaba. Entonces, ¿qué es lo que quería el lector americano? Yo no quiero leer libros ajenos a mi realidad. Yo quiero ver mi realidad. Yo quiero ver a mis extorsionadores, quiero ver a mis delincuentes, quiero ver a mis políticos corruptos, quiero ver a las personas que están luchando por salir adelante. Quiero ver a ellos en los libros. Es como en la televisión. Hay programas que te muestran cosas ajenas, tan ajenas a lo tuyo, que al final tú dices, oye, pero yo quiero un programa de televisión que me muestre las calles por donde yo camino. Oye, yo quiero ver una película y decir, oye, mira, en esa avenida yo tomo un micro. Yo quiero ver una película y decir, ah, mira, yo también tomo ese micro. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está pasando. ¿Eso qué significa? Que acá hay un deseo. El deseo del lector es una literatura propia. Yo quiero leer lo americano. ¿Estamos bien? Ahí tienes el primer elemento del boom. ¿Listo? Ahí tienes el primer elemento del boom. Segundo elemento del boom. ¿Cuál es el segundo elemento del boom? El autor. Te cuento un detalle. El autor es un experto en técnicas de vanguardia. Ah, es un maestro. El autor va a desarrollar la transculturación narrativa. Yo sé que esto es nuevo, yo sé que esto te va a costar un poquito, lo que pasa es que no hemos visto, creo, literatura hispanoamericana, el sílabo lo han planteado así, pero la transculturación narrativa se relaciona con términos como, a ver, para que recuerdes, lo real maravilloso o también el realismo mágico. Eso es transculturación narrativa. Es decir, el autor sabe lo que pasa en su tierra. Sabe de historia, sabe de mitos, sabe de leyendas y sabe de supersticiones. Y este autor desarrolla la novela total. Una novela total es una novela reflejo de América Latina. Oye, este autor es un maestro. Oye, este autor es un dios. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Este autor hace grandes obras, pero el lector no lo conoce. Oh, o sea, aquí tenemos un cruce. Quiero que entiendas esto. El autor es lo que el lector quiere. Mira, y el lector quiere lo que el autor hace. El problema es que no se conoce. Un ejemplo sencillo, cuando inició esta pandemia, antes de la pandemia, cada quien estudiaba en su academia tranquilo. Cada quien consideraba a su profesor el mejor profesor de todos, porque todos consideran a sus profesores el mejor profesor, porque es el que tienes y no conoces otro, ¿cierto o no? Y cada quien vivía feliz estudiando y demoraba lo que tenía que demorar en ingresar de acuerdo a su proceso. Era la verdad, era la verdad. Cada quien estaba en sus espacios. Yo trabajaba en mis lugares, otro trabajaba en sus lugares y así cada quien. No nos conocíamos, pero comenzó la pandemia y los profesores comenzaron a aparecer en las redes. Y los profesores comenzaron a aparecer en vitrina. Y los profesores comenzaron a hacer transmisiones. Algunos crearon sus canales de YouTube, otros las academias donde trabajaban publicaban los videos. Y entonces apareció algo. Tú quieres ingresar a la universidad. Y para ingresar a la universidad tú quieres buenos profesores que te enseñen lo que tienes que aprender. ¿Cierto o no? Pero es la verdad, Alexander. Simple, tú quieres a alguien que te enseñe bien el curso. Eso es lo que quieres. Ahora, existen muy buenos profesores en el mercado, pero ni tú conoces al profesor ni el profesor te conoce a ti. Salvo algunos maestros que crearon sus propios grupos donde enseñaban sus cursos de manera particular, la mayoría, los profes se dedican a lo suyo, los alumnos los buscan, pero no se encuentran. Y entonces era necesario un tercer elemento. Pero este tercer elemento no es profesor. ¿Por qué? Porque el educador, escúchame bien, no tiene nada que ver con indianismo. No le veo la relación. El educador, correcto, el educador se dedica a educar y es bueno educando. El alumno quiere aprender y debe ser bueno aprendiendo, pero
necesitas un personaje que no se dedique a la educación, un personaje que se dedique a la administración. Necesitas una empresa. ¿Qué es la empresa? Sector privado en este caso, el que reúne al que tiene la demanda y reúne al que tiene la oferta. Y en este caso, el editor sería la academia. La academia que al lector, al alumno le dice, oye, yo aquí tengo profesores que tú quieres. Y al profesor le dice, oye, yo quiero lo que tú ofreces. Y la academia se encarga de presentarlos. ¿Te das cuenta? Ese es el sector privado. No es tanto educativo, sino, como bien lo dices, es un trabajo de marketing, es un trabajo de administración. Simple y sencillo. Yo a ti no te conocía, es más, no te conozco. ¿Te das cuenta? Tú a mí no me conocías. Y entonces la institución se encargó de ¿qué? De presentarnos. La institución te llamó a ti ofreciéndote profesores que tú quieres. La institución me llamó a mí ofreciéndome mucho dinero. ¿No? Y entonces, ¿qué sucede? Se conocieron y se establece el triángulo. Este triángulo es el editor. ¿Quién es el editor? Para empezar, escúchame, obvio, Marcia, obvio, no va a ser por tus buenos sentimientos, no te conozco, Marcia. Vamos, a ver, si hablamos nosotros acerca del editor, aquí tenemos algo sencillo. Escúchame, no, yo no te voy a mentir, no juego con tus sentimientos, no te voy a decir, no es que eres un salón perfecto, ideal, no, no te conozco. Vamos, pero sí te tengo respeto, eso sí. Ahorita voy a explicar lo de transculturación, eso sí, sí te tengo respeto. Ahora, vamos, un detalle, y como te respeto, por eso trato de explicarte lo mejor posible, nunca te olvides de eso. Él tiene una obra genial, pero él no lo conoce. Y como él no lo conoce, yo necesito encontrarlo. Dime, ¿cómo te encuentro? Por ejemplo, algo bonito que tiene Bonex. Algo que se propuso Bonex fue conseguir así los profes, llamémosle pues de que más representativos de todo el medio. Por no decir los mejores, humildad aparte, yo no me siento mejor de nada, pero los profes más representativos del medio. Y eso es lo que hizo Bonex. Llamaba, buscaba, profe, queremos contratarlo, profe, venga, profe. O sea, no es como la clásica academia que yo coloco a mis amigos de profesores. Y es la clásica, pues la mayoría de academias, cada academia tiene sus amigos y estos son con los que yo trabajo. En cambio, en Bonex nosotros no somos amigos del dueño, sino que acá vamos buscando, mira, este profe tiene más likes, este profe tiene más vistas, este profe lo están aclamando acá. Fácil, llámale, llámale. Y entonces así fueron llegando. Te das cuenta, yo acá he venido a conocer grandes maestros, algunos con los que había trabajado en otros lados, otros nuevos, pero se reúnen. Ahora la pregunta es, cómo consigo buenos escritores? ¿Cómo descubro buenos escritores? Sobre todo si es que nunca han publicado. ¿Cómo descubro un buen escritor si es que el escritor todavía nadie lo conoce? ¿Cómo puedo descubrir talento en literatura? Fácil, fácil. Sí, ese te lo llevamos para tu seminario personal, hijo, no te preocupes. Vamos, en la historia del pollo parte 2. Atento, si hablamos nosotros de esto, creamos concursos literarios. Este es el primer trabajo que va a hacer el editor. Los concursos literarios. ¿Qué significa? Eres un escritor nuevo, pero queremos ver si tienes talento. Si ganas el concurso, te publico tu libro. Y así hacían concursos en toda América Latina y los ganadores les iban publicando los libros. Garantía de que el libro es bueno. Obviamente el ganador del concurso debía tener un libro que hable de América Latina, un libro que represente a América Latina. Eso es lo que buscamos. Siguiente, una vez que establecemos los concursos literarios, hacemos un trato. Mira, yo te doy mi libro, gané el concurso, tú me das muchísimo dinero. No te olvides que es una transacción económica. Entonces, libro a cambio de dinero, primer cambio.
Segundo, yo edito el libro, yo acomodo el libro y yo le creo todo un plan de marketing, una presentación y creo ferias de libros. Ah, entonces, oye, lector, yo tengo lo que tú quieres. Te invito a mi feria. Ven acá. Es más, vas a conocer al autor. Vas a disfrutarlo. Vas a tener su libro autografiado. Vamos a tener una conferencia. Y tú me das todo tu dinero. Gracias. Ahí está. Otra transacción económica. Entonces el editor se encarga de los concursos literarios. El editor se encarga de las ferias de libros. Y por último, obviamente el editor apuesta por lo hispanoamericano. Oye, pero para esto necesitas buen ojo, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, cuando Gabriel García Márquez se comunicó con una editorial argentina, la primera que le pedía los derechos de los Jarasta, García Márquez le mandó 100 años de soledad, su libro recién escrito. Y cuando se lo mandó, la editorial le dijo, no, no es lo que estamos buscando, disculpa. La primera editorial choteó 100 años de soledad. Y luego lo cogió la segunda, Seix Barral, y también lo sabe. Y en ese momento es lo que estamos buscando, le dijeron. 100 años de soledad. Mientras García Márquez estaba vivo, se publicaron 30 millones de libros. Hasta el momento en que falleció García Márquez, 30 millones de libros. ¿Te imaginas la gallina de huevos de oro que era 100 años de soledad? El problema es que García Márquez ya se murió hace tiempo. El problema es que el autor mandó el libro a una editorial que no tenía ojo. No supo ver eso. ¿Te das cuenta? El requisito en el boom es obviamente y toda la vida. El requisito en el boom es que el editorial tenga apuesta por lo americano. Ahorita voy a explicar eso porque tiene que ver con la transculturación. Ahora, y el tercer punto del boom. El autor, ¿qué le brinda al lector? Imaginación, fantasía, un escape, sueños. El autor le brinda al lector toda su imaginación. Y el lector, ¿cómo le paga al autor? ¿Con dinero o no? Esta no es una transacción económica. Yo te pago con agradecimiento, con cariño, te pago con mi gratitud, te pago con la fama. ¿Te das cuenta? Por eso, exacto, por eso es que cuando un autor llega a un país, los lectores están esperándole en el aeropuerto. Por eso cuando el autor va a hacer una charla en una conferencia, todos llegan para recibirlo, todos quieren que le firme el libro. Los autores en el boom se convirtieron en personajes mediáticos. Los autores en el boom se convirtieron en farándula, ¿te das cuenta? Eso te lo voy a explicar en este momento. Hay de ambos, pero con la transculturación narrativa, lo que más predomina es la fantasía, sí, Marcia, pero una fantasía basada en la realidad. ¿Cómo es eso? En América Latina somos fantasiosos. En América Latina no te metas con tu prima porque te sale un niño con cola de cerdo. Es decir, no es que voy a mostrarte mundos mágicos, no, sino que América Latina es mágica. En América Latina comes lentejas los lunes para tener dinero. En América Latina tienes una rama de ruda en la billetera para tener abundancia y no colocas zapatos sobre la mesa porque se muere el dueño. En América Latina, si ves a un gato lavándose la cara, limpia la casa porque va a venir visita. Eso es América Latina. ¿Ya te diste cuenta? Eso se llama surrealismo, surrealismo. Ahorita hablamos sobre eso. Bueno, pero entonces hasta acá, ¿se entienden los tres elementos? Dime. ¿Se entiende? ¿Está claro? El lector, el autor y el editor. Ahora vamos a hablar de recursos técnicos que son los que estás preguntándome. Mira, si hablamos del boom hispanoamericano, lo primero que tengo que recordar es que existen tres tipos de transculturación narrativa. Si el tema de hoy te pide que hablemos de Vargas Llosa, no te preocupes porque Vargas Llosa no tiene mucha ficción. Vargas Llosa sí es un escritor realista. Él sí es un escritor realista. Pero vamos a colocar eso de transculturación narrativa porque yo no quiero que te quedes con la duda. Siempre tienes que aprender cosas que vienen en el examen. En la transculturación narrativa vamos a tener
tres categorías que tienes que aprender. Sí, son diferentes. Yo sé que a veces las enseñan como si fuera lo mismo, pero para tu examen de admisión son diferentes. La primera categoría se conoce como lo real maravilloso. La segunda categoría se conoce como el realismo mágico. Y la tercera categoría se conoce como el relato fantástico. Por eso repito, son tres categorías. Vamos a plantearlas de la siguiente manera. Si hablamos de lo real maravilloso que nace con Alejo Carpentier, el autor del Reino de este Mundo, lo real maravilloso es cuando a la realidad, escúchame por favor, cuando a la realidad la vamos a mezclar ¿con qué? Con la tradición. ¿Qué es eso? Con la historia. Ah, con el pasado, con los mitos, con las leyendas. Eso se llama real maravilloso. Es sobre todo una vinculación histórica. ¿Por qué te digo esto? Para que te hagas una idea. ¿Listo? 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 En América Latina hay hechos históricos que a veces parecen tan sorprendentes que son sacados de novela. Imagínate un dictador que en plena batalla, sí estoy en eso, un dictador que en plena batalla le disparen en la pierna. Al final le amputan la pierna y el dictador hace un funeral de su pierna y hasta decreta feriado porque se ha muerto una parte del presidente. Sucedió en México, la guerra de los pasteles le llamaron. Imagínate que un dictador en América Latina a las familias que no son de su partido político les secuestra a los niños recién nacidos. Manda que se los roben en el hospital y se los regalan a familias que son de su partido político. ¿Te das cuenta? Para garantizar que en el futuro los de la oposición desaparezcan. Profe, eso sería una atrocidad. Sucedió. ¿Dónde? En Argentina. El presidente Vilela. De ahí viene la famosa historia de las madres de Plaza de Mayo, aquellas mujeres que se reunían en Plaza de Mayo precisamente para tratar de conversar porque estaban prohibidas las reuniones. No, fantástico no es. Fantástico es otra cosa. Maravilloso es una cosa, fantástico es otra. La palabra fantástico significa irreal. Irreal. Lo maravilloso no es irreal. Sí, los mitos no son fantásticos. Los mitos no son fantásticos. En este caso, los mitos se refiere a que, a ver, te explico. Existen mitos que marcan la vida de las personas. A eso se refiere. Tú creces viviendo el mito. Un ejemplo sencillo. ¿Cuántos de ustedes en el colegio les hicieron escribir en el cuaderno lo siguiente? Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago Titicaca. ¿Cierto o no? Obvio. Oye, pero es imposible. Sí, pero lo escribimos en el cuaderno. Y desde chiquito nos enseñaron que Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago Titicaca. Y desde chiquito, no, mito y leyenda no es lo mismo. Y desde chiquito nos enseñaron precisamente a creer que estos mitos son parte de nuestra historia. Y por eso es que nos sentimos descendientes de los incas. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, Manco Cápac es leyenda. Ahora, a lo que yo quiero llegar es a que las historias de un pueblo, marcan al pueblo mismo. Un ejemplo, ¿por qué en el Perú existe tanto resentimiento con Chile? La explicación está en la historia y nos vamos a la Guerra del Pacífico. O es más, nos vamos mucho más atrás a Almagro contra Pizarro. Almagro contra Pizarro. El mito no es algo exagerado, la leyenda es algo exagerado. Creo que lo estás diciendo al revés, Anderson. Lo estás diciendo al revés. Ahora, un detalle, a lo que quiero llegar, acá en este capítulo no interesa diferenciar mito de leyenda, a lo que quiero explicar es que cada pueblo tiene historia, tiene mitos, tiene leyendas y estos marcan nuestro temperamento. Eso es lo que quiero llegar, que el pueblo se marca por su pasado. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, en el Perú. ¿Por qué en el Perú, por ejemplo? A ver, ya. A ver, te lo explico, Paula. El mito sí tiene hechos fantásticos, pero ¿qué característica tenemos nosotros los americanos? Que para los americanos hasta lo fantástico
es posible, es real, lo asumimos como nuestro. Eso es lo que vamos a explicar acá. Un ejemplo, hay un mito en el Perú que es el mito de Incarri, que lo vimos en literatura quechua. Inca Rey, el que fue cercenado, despedazado y que se está buscando. Y una vez que se encuentre va a salir e Incarri va a ser Pachacuti, Incarri va a voltear la tierra, que el rico se haga pobre y que el pobre se haga rico. En el Perú siempre vamos a tener una gran cantidad de la población que está esperando a Incarri. ¿Y por qué está esperando Incarri? El mesianismo es una característica en América Latina. Todos los pueblos americanos tienen su Mesías. En el Perú es el Incarri, el que ha de volver para cambiarlo todo. En algún momento se creyó que Pedro Castillo podría ser un Incarri. En otro momento se creyó que Ollanta puede ser un Incarri. En otro momento se creyó que Alejandro Toledo podía ser un Incarri. En otro momento se creyó que Velasco puede ser un Incarri. Tú podrás reírte, pero el hombre está sentado en el sillón que muchos querían. ¿Te das cuenta? Tú podrás reírte, pero él está ahí sentado. Y hasta ahora no lo logran votar por más que quieran. ¿Qué significa? Que el pueblo lo puso ahí porque el pueblo sigue esperando un Mesías. Y si él los decepciona, como decepcionó Llanta, como decepcionó Toledo, el siguiente va a ser más bravo, porque el pueblo sigue esperando su Mesías. ¿Te das cuenta? A eso se refiere, la vinculación del mito con la leyenda. Ese es el detalle. Entonces, todo pueblo, su historia, su pasado, nutre el temperamento de un pueblo. Eso es lo que hablamos. Por ejemplo, analizo un detalle. ¿Por qué en el Perú es tan importante ese partido de fútbol que viene de este lunes al otro? ¿Por qué es tan importante? Porque el Perú tiene el enorme trauma de ser el patito feo de los mundiales de fútbol. Te das cuenta al punto tal que hasta dicen, no, no va a haber clases, no va a haber, que no haya clases, que feriado nacional porque el Perú va a jugar. Es que tenemos el enorme trauma de ser patitos feos del fútbol. Te das cuenta y por eso la gente vive más pendiente del fútbol que de la política. Eso se llama Real Maravilloso. Analizar un pueblo explicándolo por el pasado. ¿Te das cuenta? Analizar un pueblo explicándolo por el pasado. Eso es lo real maravilloso. Lo que pueda parecer sorprendente, pero para nosotros es real. ¿Listo? El segundo término en esta categoría se llama realismo mágico. Se llama, si, al final si pierde, ya vas a ver cómo reacciona la gente. Si pierde, ahí sí lo vacan a Castillo, ahí sí lo votan a Castillo. Y si gana Castillo, se queda un mes más. Bueno, todo depende del fútbol. El fútbol define la política. Si hablamos de realismo mágico, en el realismo mágico nosotros tenemos otro choque, la realidad, y acá quiero que diferencies. Tradición es pasado, es pasado. En cambio, costumbre es presente. Acá no hablo de mitos, acá hablo de ritos, es decir, cómo actúa la gente. Acá yo voy a hablar de creencias, acá yo voy a hablar de supersticiones. Eso es realismo mágico. El realismo mágico se relaciona con las supersticiones populares, ya no con la historia, a eso me refiero, ya no con el pasado, ya no con lo nacional, sino con algo tan simple como no me barran los pies que me caso con una vieja. Algo tan simple como ponle algo rojo al bebé para que no te ojeen y ponle un papel en la frente para que se le pase el hipo. Algo tan simple como, por ejemplo, poner una copa con limones en la sala de la casa para que absorbe la mala vibra o poner una sábila colgada en la puerta para lo mismo, para que absorba la mala vibra. Algo tan simple, no, eso es para la salud, eso no es superstición, lo del limón, el cuello, el perro es para la salud. Claro, pasar el huevo, pasar la lumbre, eso por ejemplo también es realismo mágico, el calzoncillo amarillo, claro que sí, pasar el cuy, o por ejemplo, colocar un cráneo detrás de la puerta para que te cuide la casa. Porque acuérdate que el cráneo hay que colocarlo como humano, claro que humano, lo colocas detrás de la puerta y cuando un hombre estaba entrando a visitar a una muchacha, esto, bueno, en realidad no es un hombre, esto se lo contó mi propio abuelo, que estaba entrando a afanar a una muchacha, la muchacha le dijo, vivo sola, y mi abuelo Picaflor dijo, bien, aquí la hago, campeoné, y entonces mi abuelo entró y le tiraron un puñetazo.
Oye, no que vive sola, pensó que se había metido a alguien, se metió con la pierna arriba y le metieron otro puñetazo y la chica le dijo, espera, 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 Martita, es un amigo, es un amigo. Y le dijo, disculpa, es mi cráneo que me está cuidando la casa. Ah, se fue corriendo. Nunca más, nunca más. Eso es América Latina. Claro, por ejemplo, un pago a la tierra, por ejemplo, hacerle daño a alguien. Simple, quieres matar a alguien, agarra un pedazo de carne, enróllalo con cabello de la persona o coloca su fotografía, unas cuantas hojitas de romero, una rezada, líquido de agua de San Pedro, lo entierra cerca de su casa y listo, dale un mes, 2 meses y ya se murió. Ya está, se fue. Eso es, por ejemplo, en el Perú. En el Perú te asesinan sin armas, simple y sencillo. Ahí lo tenemos. Ahora, eso se llama realismo mágico. Realismo mágico. El realismo mágico, ¿quieres que alguien se vaya más rápido todavía? Agarra su foto, vete a un funeral con cajón abierto y mete la foto en la boca del muerto. 2 semanas, se va, se lo lleva. Eso es realismo mágico. ¿Te das cuenta? Ahí lo tenemos. Ya me dio miedo, profe. Decía, realismo fantástico, realismo fantástico. Si hablamos del realismo fantástico, rito y mito. El mito es la historia, el rito es cómo la gente vive la historia. El mito es algo que se cuenta desde el pasado. El rito es algo que hago ahora. El rito es mi forma de recordar un mito. Esa es la diferencia. Y el relato fantástico es cuando a mi realidad la voy a mezclar con una realidad ajena a lo mío. ¿Cómo es eso? Con lo cosmopolita. Acá vamos a hablar, por ejemplo, de lo clásico. Acá vamos a hablar, por ejemplo, de lo oriental. Mezclar la literatura americana con lo ajeno a América. Hablarme de nazis, hablar de unicornios, hablar de sirenas, hablar de elementos ajenos a nuestra realidad. Eso es, por ejemplo, el realismo fantástico. Solo para que te hagas una idea, esto lo tienes que estudiar más adelante. Aquí está Alejo Carpentier, la novela El reino de este mundo, la independencia de Haití, cómo las supersticiones africanas o los mitos africanos intervienen en un hecho histórico. Aquí, realismo mágico, 100 años de soledad. 100 años de soledad. Obviamente toda la novela gira en torno a la superstición del incesto. Si te metes con tu prima, te sale un niño con cola de cerdo. Y aquí, Jorge Luis Borges. Los cuentos del argentino Borges están aquí. Esos son los 3 tipos de transculturación narrativa. Otro detalle más que debemos tener en cuenta, y esto puede explicar otra vez. Ya, vamos. Lo fantástico, ya te explico. Lo fantástico consiste en elementos que no tienen nada que ver con América. Por ejemplo, Borges tiene un cuento llamado La Casa, Borges tiene un cuento llamado La Casa de Asterión. Y en La Casa de Asterión te habla del mito del Minotauro. En América Latina te creen en el chupacabras. En América Latina te creen en el tunche, te creen en el muqui, pero nadie cree en el Minotauro. Eso es fantástico. Algo que es considerado completamente irreal. A ver, ¿qué cosa es lo mágico? Lo mágico es aquello que es creíble para unos y para otros no. Tú podrás decir que no es real, pero hay gente que te dice que sí es real. Esa es la característica de lo mágico. Lo mágico es creíble para algunos, ¿correcto? Claro, o sea, nada de América Latina. Lo fantástico es nada de América Latina. Es lo ajeno a América Latina, pero que también es ficción. ¿Listo? Ahora sí. Vámonos a un siguiente punto. Si vas a hablar de Vargas Llosa, en el boom hispanoamericano también tienes las técnicas narrativas. Tenemos que repasar cuáles son las técnicas narrativas de vanguardia. Sobre todo porque Vargas Llosa se caracteriza porque va a tener un gran manejo de técnicas de vanguardia. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son estas técnicas narrativas que vamos a presentar en la literatura de Vargas Llosa? Vamos paso a paso. Acuérdate que hay 4 elementos. Escúchame, hay 4 elementos. Narrador, tiempo, personajes y espacios. Vamos a basarnos en cada uno. Si hablamos del narrador, una primera característica de las técnicas narrativas se llama multiplicidad de voces.
¿A qué le llamamos la multiplicidad de voces? La multiplicidad de voces es cuando en una novela tú colocas a varios narradores. Una novela donde varios te cuentan la historia, es decir, múltiples puntos de vista. Claro, múltiples puntos de vista. Por ejemplo, un capítulo te lo puede contar un narrador diferente o, por ejemplo, en un mismo párrafo tú puedes ir cambiando el narrador de tal manera que confundas al lector. Puede ser cualquiera de las dos, cualquiera de las dos. Otro, si hablamos de narrador, existe otra técnica que se llama narración mixta. ¿A qué le llamamos narración mixta? Lo que te decía precisamente, una narración que es interna y externa al mismo tiempo. Se llama narración externa cuando no es personaje de la obra. Se llama narración interna cuando es personaje de la obra. En este caso vamos a mezclar ambas. ¿Cómo mezclamos ambas? Y todos los estudiantes de la Academia Bonex bajaron hacia el patio para poder almorzar. ¡Qué fuerte que estaba el sol! Mis ojos se irritaron rápidamente y la cola para calentar la comida en el microondas era relativamente larga. Cada uno hacía su cola con su tupper en la mano esperando a calentar para degustar sus sagrados alimentos. Ojalá que en la tarde el profe haga algo entretenido porque de verdad me siento muy aburrido. Cambia de tercera a primera, exacto. Mezcla la primera con la tercera, pero en un solo párrafo. En un solo párrafo. ¿Correcto? Ya está. Otro, tenemos acá otra técnica llamada narración objetiva. Una narración objetiva es como tú eres, sin sentimientos, sin rastros de humanidad. Una narración completamente externa. Externa. ¿Qué significa externa? Por ejemplo, José acaba de llegar a su casa. Vamos a contar. De dos maneras te cuento cómo José llegó a su casa. José abrió la puerta y caminó hacia la mesa, triste, abatido y derrotado, colocando las llaves en la mesa como quien coloca una moneda en un pozo esperando un deseo. Caminó hacia la ventana y la abrió de par en par. Un perro caminaba por la acera de enfrente. Es increíble cómo ese perro tiene más independencia y libertad que yo, pensó. Un auto rojo estacionado en la esquina. Qué raro, nunca lo había visto antes. Encendió un cigarrillo y al exhalar el humo miró hacia arriba cómo se disipaba, cómo se disipaban también sus esperanzas. Eso es un narrador omnisciente. El narrador omnisciente es un narrador tradicional. Ahora, ¿cómo lo vuelvo objetivo? José llegó a su casa, abrió la puerta, vestía de azul su uniforme de trabajo. Se acercó hacia la mesa y del bolsillo sacó su llavero y lo colocó sobre ella. Volteó la cabeza, se dirigió a la ventana y la abrió de par en par. Miró un perro caminando por la vereda de enfrente y miró un auto estacionado. Del bolsillo sacó su cajetilla de cigarros Marlboro, su encendedor, encendió el cigarro, inhaló y levantando la mirada, exhaló el humo. Si te das cuenta, en este caso, la narración no tiene sentimientos. Por eso se le llama narrador objetivo. El subjetivo es el personaje, sí, Paula, ese es subjetivo. Acá no estamos hablando de ese narrador. Acá el narrador objetivo es un narrador en tercera persona. Ah, el de arriba, ese es otro narrador. Claro, es subjetivo y objetivo. A ver, te explico. Acá hay tres técnicas. La primera, colocar varios narradores. La segunda, mezclar interno con externo. En otras palabras, mezcla subjetivo con objetivo. Esa es otra técnica. Y la tercera técnica, hacer una narración solamente objetiva. No significa que todos los autores tengan esto. Obviamente tú escoges la técnica que tú quieras. Los autores escogen la técnica que ellos quieren. ¿Te das cuenta? Sí, pero en esta narración objetiva
No es omnisciente total. El omnisciente es el que sabe hasta lo que piensas. La narración objetiva es como una cámara. Solo te cuenta lo que pasa. La narración objetiva solo filma lo que pasa. No sabe lo que estás pensando en este momento. Esa es una narración objetiva. ¿Te das cuenta? Ahora sí, ya tenemos 3 técnicas sobre narrador. Vámonos al tiempo. Si hablamos del tiempo, acá vamos a tener el desorden lógico y cronológico. ¿Qué significa? Una característica fundamental de la vanguardia es romper el tiempo. El tiempo no es ordenado. Sí pueden estar las 3, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, obviamente. Sí pueden estar las 3 en un solo texto. Es que la narración objetiva es externa, pues. A ver, te explico. Narradores externos son 2, el omnisciente y el objetivo. Y narradores internos son 2, el protagonista y el testigo. El narrador objetivo es una narración externa, igual que el narrador omnisciente, pero en el objetivo no hay sentimientos. Esa es la diferencia. ¿Listo? Ahora sí, el desorden lógico cronológico, a ver qué dice la narración objetiva, no exacto, solo conocemos lo externo, no sabemos lo que está pensando el personaje. Exacto. Acá vamos a tener entonces la ruptura temporal. Este es un detalle, la ruptura temporal. ¿Listo? Acá existen técnicas para romper el tiempo, sí. La primera, la que mencionó Anderson, el flashback. El flashback. ¿Qué cosa es un flashback? El flashback es el retroceso temporal. El flashback es un vistazo al pasado. El flashback, no, déjà vu es otra cosa. El déjà vu es cuando sientes que algo ya lo has vivido. Estás en esta clase y sientes que esto lo has vivido, ¿cierto? El flashback es cuando estés en tu examen de admisión. Estás sentado y lees la pregunta número 53, en donde el profesor, donde el examen te pide acerca de las condiciones del boom hispanoamericano. Y en ese momento tienes un flashback y te lanzaste hasta el 1 de junio del año 2022 y recordaste aquella clase en la que el profesor explicó acerca del boom hispanoamericano y sus condiciones. Una vez que recordaste, volviste al presente y marcaste la clave. Eso es un flashback. Cuando pruebas un plato de comida y te traslada años atrás, cuando sentiste ese sabor por primera vez. Cuando hueles el vinifán y te acuerdas cómo olían tus cuadernos recién forrados en colegio. Claro, los ratatouille, cuando Ego prueba el ratatouille y se traslada a la infancia. Exacto, exacto, eso es un flashback. Eso es un flashback. Salto al pasado. Otro, tienes acá in media res. In media res significa en medio del conflicto. ¿Qué es esto? Cuando la obra comienza en medio de un problema, cuando la obra comienza en medio de un nudo. In media res o en medio del conflicto, ¿cómo es que alguien muere sin razones? No entiendo. Bueno, en el in media res, ahí sí hay algo de morir. En el in media res es cuando abres la obra y de frente mataron a alguien. Y tú no sabes ni quién es ni por qué lo mataron. Y entonces luego te cuenta la historia. In media res es la metamorfosis, cuando Gregorio despertó convertido en un insecto. Tú no sabes ni quién es Gregorio, pero sabes que despertó convertido en un insecto. In media res es cuando abres el libro y de frente comienza con un hecho como muchos años después, parado frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía debe recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Perdón. Años después, coronel, hielo. ¿Cómo es eso? ¿Te das cuenta? Eso es in media res. No te comienzan con había una vez. Claro, no comienzan describiéndote al personaje. No, abres el libro y te dice, sí, yo maté a María Ribarne. Y luego te cuenta por qué lo mató, ¿cierto? Sí, yo maté a María Ribarne. Para ti que no te gustan los spoilers, abres el libro y la primera línea es un spoiler.
y luego te enteras quién era María y por qué la mató. ¿Te das cuenta? Ya está. Sí, empieza con un conflicto, empieza con un conflicto. Ahora sí, otro detalle, otro detalle. Si hablamos nosotros acerca de esto, tenemos la técnica del iceberg. ¿Qué es la técnica del iceberg? Si hablamos nosotros acerca de la técnica del iceberg, es el dato escondido. El dato escondido. ¿Qué cosa es un dato escondido? Te cuento. El dato escondido es cuando omites información. Dos opciones. O la muestras más adelante o nunca la muestras. Si la muestras más adelante, estás rompiendo el tiempo. Se llama dato escondido por hiperbatón. Toda la novela gira en torno a un asesino, tú no sabes quién es el asesino y recién al final de la novela te revela quién es el asesino. Por ejemplo, eso es un dato escondido por hiperbatón. Ahora, el mejor de todos los datos escondidos es dato escondido por omisión. Te hablan de un asesinato. No, Crimen y Castigo no tiene nada que ver. Crimen y Castigo es siglo XIX. Aquí estamos hablando de obras de vanguardia, siglo XX en adelante. Escucha, te hablan de un asesinato, llegas a la última página y nunca te dicen cuál es el asesino. ¿Cómo? Nunca te mencionan quién es el asesino. Acabas el libro y te dicen, el asesino es quien tú quieras. Tú tienes que decidir. Eso es, obviamente, un dato escondido. Como un final abierto, claro que sí. Como un final abierto, exacto. Por ejemplo, en La ciudad y los perros. ¿Cómo se llama el jaguar? Jaguar. No sé. Es un dato escondido. Jaguar no tiene nombre en la obra. Jaguar no tiene nombre ni apellido, solo tiene un apodo. ¿Te das cuenta? Claro, Ensayo sobre la ceguera tiene bastante dato escondido. Y también comienza en media res. Exacto, libre interpretación, libre interpretación. Si no tiene nombre, ¿por qué es protagonista? Porque no se necesita tener nombre para ser un protagonista. Es el jaguar y punto. Nada más. El protagonista puede ser él y solo contarte la historia de él y nada más que él, y no te digo su nombre, y puede ser protagonista. En la vanguardia existe ese afán. Otro, ya tenemos narrador, tenemos tiempo. En el tiempo vamos a tener otra técnica llamada alternancia. ¿Qué es la alternancia? Cuando yo te cuento historias paralelas. Historias paralelas. Abres el libro y el primer capítulo te habla de un personaje. Lo leíste. Luego ves al segundo capítulo y te habla de otro personaje. Oye, ¿qué pasó? Y en el tercer capítulo te habla de otro personaje. ¿Te das cuenta? Claro, busca revelar la información poco a poco. Y al final descubres que las tres historias que las vas alternando, di bien el nombre de alternancia, la vas alternando, las tres historias resultan ser una sola. Las tres historias se terminan mezclando. Eso es alternancia. Alternancia es cuando las historias... ¿Está fácil hasta acá? ¿Sencillo hasta acá? Sí, 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 sí. Ahora, ¿cómo mezclo las historias? Con los vasos comunicantes. Esta es otra técnica. Los vasos comunicantes precisamente son aquellas uniones de las historias. Cómo uno una historia con otra. Primer capítulo te cuento la historia de Pepito. En todas las de Vargas Llosa encuentras todas. En Vargas Llosa encuentras todas, por si acaso, todas. Todas las que te estoy contando son técnicas que aparecen en Vargas Llosa. Es el que más tiene esas técnicas. Bueno, te decía, por ejemplo, primer capítulo te cuenta la historia de Pepito, segundo capítulo te cuenta la historia de Martita, tercer capítulo la historia de Pablito. Más adelante descubres que Pablito y Pepito son primos y que ambos se enamoraron de Martita. Ah, las tres historias se unieron. Eso se llama vaso comunicante. Las tres historias se unieron. Eso es un vaso comunicante. ¿Se entiende la idea ahora sí? A eso le vamos a llamar precisamente vaso comunicante, cuando las historias se unen, como en las películas, cuando tal personaje resulta conocer a tal personaje porque dejó olvidado su mochila en tal lugar y ahí se unieron las historias. Eso es un vaso comunicante. Alternancia es la presencia de las historias y vaso comunicante es cuando las historias se hacen una.
Hay casos en que las historias se mezclan. Hay casos en que las historias no se mezclan. Hay novelas donde te pueden contar más de una historia y nunca se mezclan. En la mezcla se llama el vaso comunicante. ¿Listo? Ahora, otro. Y si hablamos nosotros acerca de los personajes, si hablamos nosotros acerca de los personajes, acá hay otra técnica muy conocida llamada monólogo interior, que le da cierta complejidad a los personajes. ¿Qué es un monólogo interior? Claro, no necesariamente se unen en alternancia, no necesariamente se unen, porque a veces la alternancia es en épocas distintas. Por ejemplo, un personaje del siglo XV y un personaje del siglo XX, y se van mezclando las historias, jamás se van a conocer, ¿cierto? Sí, también el iceberg en la ciudad de los perros es la muerte del esclavo, claro que sí. Si hablamos del monólogo interior, el monólogo interior es el libre, así le vas a llamar, libre fluir de la conciencia. Eso es un monólogo interior, libre fluir de la conciencia. ¿Y en qué consiste el monólogo interior? Silencio. No, introspección es otra cosa. Introspección es cuando uno mismo va a hacer pues una revisión, una búsqueda. En este caso no, todo es inconsciente. Acá el monólogo interior consiste en que todas las ideas fluyen por tu cabeza. Si tú no hablas, te pones a pensar, estás escuchando lo que yo digo. En tu mente estás tratando de repetir lo que yo digo, pero mientras repites lo que yo digo, obvio, el monólogo interior es completamente inconsciente. Mientras repites lo que yo digo, en tu mente aparecen cosas y eso es lo que genera tus dudas. Y entonces aparecen imágenes y a la vez estás pensando en otra persona y estás recordando lo que hiciste. Y este gesto que he hecho con la mano derecha te hace acordar a aquella persona que en algún momento la viste hacer ese gesto y esto se traslada precisamente a otra época y te habla de otro momento en donde estabas con una muchacha y recordaste que con esta muchacha estabas en tal lugar y en este lugar conociste a tal persona y con tal persona tuviste un accidente y recordaste cuando tuviste un accidente a los 4 años. Es decir, una idea se va a otra, se va a otra, se va a otra y todas no tienen sentido. Por eso se le llama fluir de la conciencia. ¿Cierto? Fluir, es decir, todo aparece al mismo tiempo. Tus traumas, lo que sueñas, lo que piensas, todo se mezcla, ¿correcto? Solo está en la cabeza, es con boca cerrada, con boca cerrada. El monólogo interior no es con boca abierta, todo está dentro. Por eso es que no tiene sentido, porque no es solo decir, ella pensó que debería volver a casa. Eso no es un monólogo interior. Eso es simplemente descripción de lo que está pensando. Pero si yo te digo, por ejemplo, la imagen de una fantasía mezclado con un sueño, mezclado con un deseo y mezclado con un recuerdo, todo en un párrafo, eso es monólogo interior. El padre del monólogo interior es James Joyce, el irlandés James Joyce, el autor del Ulises, que dice las obras de monólogo interior a través de, sus pensamientos, si cortaste la palabra, sus pensamientos. Eso no rompe con el sentido de la trama. Todo esto rompe con la trama. Obviamente el objetivo es romper la trama. El objetivo es matar el libro. ¿Para qué? Para que tú no lo entiendas. El propósito de todo esto es complicarte la vida. Porque yo lo que quiero no es que cualquiera me lea. Yo quiero que a mí me lea un lector activo. Yo lo que quiero es que a mí me lea un lector activo. Un lector activo es un lector que reconstruye el sentido. No cualquiera hace esto. Entonces tú dices, no, ese autor no se entiende. Exacto. Tú no, activador que hablas, tú no lo entiendes, pero otros sí lo entienden. Otros sí lo entienden. ¿Qué significa? No cualquiera lo puede entender. Si no entendiste mi libro, no es que el libro sea malo, es que tú no eres digno. Simple. No eres digno. Sigue leyendo a Paulo Coelho. Ahí está. Simple y sencillo. ¿Te das cuenta? Ese es el detalle. Ese es el detalle. A eso se refieren las técnicas narrativas. Es ¿para qué? Para presentar un desafío al lector. Recuerda que el lector está evolucionando. Recuerda que el lector está estudiando. No hay que hacérsela tan fácil. Lo fácil no siempre es bueno. Lo difícil implica un desafío y eso hace que te emociones.
Esa es la característica de esta época. Y con esto tenemos todo el boom y las técnicas de Vargas Llosa. Hasta acá, dime, ¿está bien? ¿Está claro? Cuéntame. Es bastante, pero es necesario para entender. No funcionó. Obvio, quizás debas intentarlo de nuevo. Es que a veces no estamos preparados para entender un texto a cualquier edad. Vamos a ver, déjame tomarle una foto para mandársela a Aldair. O como dices tú, a mi pastor. Vamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, cámara de selfie, con razón se ve tan bonita. Ya, derechito. Ya está. A ver, chicos, sonrían para el selfie, sonrían para el selfie. Ya está, nos tomamos un selfie. Ahora sí. Ya te imaginé sonriendo. Te imaginé sonriendo. Ya, vamos. Mozaste, qué vergüenza. Ya. Vamos, borro todo, borro todo. Te agarré frío, te agarré frío. Vamos a ver. Ahora vamos a hablar de Vargas Llosa en específico. No, no es iPhone, no es iPhone. Tuve alguna vez y no me acostumbré. A ver, ahora repito, vamos a hablar de Mario Vargas Llosa. Vamos a hablar de La ciudad y los perros, que es lo que te pide el material de hoy. Mira, atento. Si hablamos del boom hispanoamericano, yo tengo que saber que existe un núcleo, llámale así, núcleo del boom. Y si hablamos del núcleo del boom, este boom hispanoamericano lo representan 4 autores: Colombia, México, Argentina y Perú. Repito, este capítulo es Hispanoamérica, Hispanoamérica. Pero de acá vamos a sacar un tema para Perú, ¿ya? Por eso, el líder del boom hispanoamericano, el más representativo, es el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Y con Gabriel García Márquez, acá destaca, por ejemplo, 100 años de soledad. Él es el más representativo del boom hispanoamericano. Pero no estamos estudiando Hispanoamérica en este momento, estamos haciendo un panorama nada más. El otro representativo es argentino. En Argentina nace la antinovela. Y acá en Argentina vamos a tener a Julio Cortázar. Y con Julio Cortázar tenemos Rayuela, la antinovela. Tenemos nosotros también México. En México tenemos a Carlos Fuentes. Y con Carlos Fuentes tenemos Aura, por ejemplo, la muerte de Artemio Cruz. Y el que me interesa hoy es peruano, Mario Vargas Llosa. Y es con Mario Vargas Llosa que vamos a quedarnos en este momento. La primera novela del boom precisamente es La ciudad y los perros. Así se llama, La ciudad y los perros. Y es la novela que vamos a explicar según el material. Vamos a ver. Lo planteamos de la siguiente forma. Mira, si hablamos del boom hispanoamericano, repito, Mario Vargas Llosa es el peruano que destaca en el boom. Es más, él es el que inició el boom hispanoamericano, el primero. Es más, él es el último del boom que sigue vivo. Que dice, sí, en literatura hispanoamericana es necesario aprenderte todo esto para Hispanoamérica. Pero como te digo, estamos ahorita en Perú. Pero en caso de Hispanoamérica, que también viene en el examen, sí tienes que saber todo esto. Ahora, si hablamos de Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, ¿cierto? Premio Nobel de Literatura en el año 2010. ¿Qué más?
Vargas Llosa va a ser recordado como el arquitecto de la narración. ¿Y por qué le llaman el arquitecto de la narración? Porque Mario Vargas Llosa va a construir la obra como si fuera una construcción arquitectónica. ¿Qué significa esto? Significa que Mario Vargas Llosa lo que va a hacer es llenar de técnicas de vanguardia todo texto. ¿Correcto? Todo texto. Por ejemplo, si hablamos nosotros acerca de Mario Vargas Llosa, lo que más va a destacar es el manejo de técnicas de vanguardia. Esto es lo más representativo dentro de su literatura, el manejo de las técnicas de vanguardia. Técnicas que ya hemos mencionado. Otro detalle, si hablamos de Vargas Llosa, un capítulo importante en él se va a llamar la novela total. ¿Qué cosa es una novela total? La novela total se entiende de dos maneras. A nivel hispanoamericano, San Marcos considera la novela total como una novela reflejo, así, reflejo de Hispanoamérica. Así le vas a llamar, una novela reflejo de Hispanoamérica. Pero la novela total también se va a caracterizar, ¿por qué? Porque es una novela para Vargas Llosa realista. ¿A qué se refiere con realista? En este caso, descripción de todos los aspectos. Una novela que describe todos los aspectos, pero al mismo tiempo yo tengo que saber que esta novela realista está planteada en una realidad imaginada. ¿Cómo que realidad imaginada? La novela al mismo tiempo es ficción. Es decir, Vargas Llosa, su novela total, ¿en qué consiste? En el choque de estas dos fuerzas. Eso es la novela total de Mario Vargas Llosa, el choque de estas dos fuerzas. ¿Cuáles son las dos fuerzas? Por un lado, la realidad y por el otro lado, la ficción. ¿Y sabes por qué? Porque en este caso, Mario Vargas Llosa te va a hacer una novela que va a describir todos los aspectos de la realidad, pero es una realidad inventada. Él mezcla la ficción con la realidad en un solo texto y hace parecer verdad la ficción y hace parecer mentira la realidad. Por eso se le llama novela total, o como lo dice él en su ensayo, la verdad de las mentiras. Precisamente eso es lo que plantea Vargas Llosa. No existe la ficción absoluta, porque todo autor incorpora elementos de la realidad en su texto. Y no existe realidad absoluta, porque todo autor, al imaginar la obra, está inventando. Esa es la mezcla. A eso se le llama novela total en Vargas Llosa. Este Mario Vargas Llosa va a destacar en la narrativa, pero no es lo único. Si bien es cierto, Vargas Llosa tiene cuentos. Dentro de los cuentos de Vargas Llosa nosotros vamos a tener, por ejemplo, Los Jefes, su primer libro de cuentos publicado, e incluso Los Cachorros se considera como un cuento largo o como una novela breve. De dos formas puedes analizar ese libro, que dice como si contara una historia real, pero con hechos que no la... ¡Claro! Es como que tú me cuentes tu vida, pero obviamente vas cambiando información. No me la cuentas realmente, no eres realista del todo. Mezclas realidad con ficción. Pero obviamente no es una ficción muy exagerada, porque es una ficción creíble. Es una ficción que se debe creer. Lo que más destaca Vargas Llosa va a ser la novela. La primera novela publicada por Vargas Llosa se llama La ciudad y los perros. La ciudad y los perros. Vargas Llosa también tiene Conversación en la catedral, ambientada en el gobierno de Odría. La historia de Santiago Zavala, que se pregunta en qué momento se había jodido el Perú.
Tienes, por ejemplo, acá la Casa Verde, con la que gana el premio Rómulo Gallegos, la historia del prostíbulo en Piura. Tienes, por ejemplo, acá la fiesta del Chivo, la historia de Rafael Leonidas Trujillo Molina en República Dominicana. El sueño del Celta, novela que publica después de haber ganado el Premio Nobel de Literatura. Tienes, por ejemplo, El héroe discreto. Tienes, por ejemplo, El paraíso en la otra esquina. Tiene, por ejemplo, Cinco esquinas o Tiempos recios, último libro publicado, Tiempos recios. De todo esto, San Marcos tiene predilección por la primera. Vamos a ver La ciudad y los perros. Pero tienes que saber que en Vargas Llosa también vamos a tener el ensayo. Vargas Llosa es un ensayista, análisis. Dentro de los ensayos de Vargas Llosa, por ejemplo, La orgía perpetua es un ensayo sobre Madame Bovary y Gustave Flaubert. Por ejemplo, Vargas Llosa es el autor de La utopía arcaica, un ensayo sobre José María Arguedas. Historia de un deicidio, un ensayo sobre Gabriel García Márquez. Tiene infinidad de ensayos. Es más, en la Pre San Marcos, si te piden esto, títulos diversos de Vargas Llosa. Vargas Llosa también hizo teatro. Vargas Llosa también tiene obras teatrales. Por ejemplo, El loco de los balcones, Katy y el hipopótamo, Ojos bonitos, cuadros feos. Son algunos textos teatrales de Vargas Llosa. Vargas Llosa también hizo crónica periodística contra viento y marea. Y Vargas Llosa también tiene un libro de memorias publicada hasta cierta etapa de su vida, llamada El pez en el agua. Ahora sí, todo esto es panorama. Te sirve en algunas preguntas de la pre, en algunas preguntas. La huida del Inca también, pero es una obra que se conoce como inédita. Es su primer libro, pero se conoce como inédito, es decir, no se publica, no quiere que se publique. Ahora, aquí nosotros tenemos esto como panorama, pero lo que te pide la separata es precisamente hablar acerca de la ciudad y los perros. Vamos a plantear algunas ideas rápidas de la ciudad y los perros. A ver, ¿qué es lo que debemos saber? Si hablamos nosotros acerca de los ciudad y los perros, mira, yo te voy a dar unas ideas básicas y vas a ver que con esto ya te salió toda la ciudad. Y luego explicamos con paciencia. Primero, si hablamos de la ciudad y los perros, estamos hablando de una novela total. Esta es la primera novela del boom hispanoamericano. Esta novela se caracteriza porque tiene multiplicidad de voces. Esta novela se caracteriza porque tiene el desorden temporal. Esta novela se caracteriza precisamente porque va a tener varios temas mezclados en uno solo. Y en esta novela hay un espacio que es el espacio de la opresión. En esta novela lo que vamos a plantear son los sistemas autoritarios de enseñanza militar. Esto es lo que pregunta en DECO, preguntas DECO. Sistemas autoritarios de enseñanza militar. Y como hay sistemas autoritarios de enseñanza militar, el machismo y la violencia son formas de reacción ante esto y te vuelven insensible poco a poco. Es acá donde vamos a tener como tema la pandilla juvenil, otro tema importante. Y esta pandilla juvenil tiene un contracódigo de honor. Al decir contracódigo de honor, es un código que solo manejan los estudiantes. Por ejemplo, no seas soplón, no seas soplón. Eso es un contracódigo de honor. En esta novela vamos a tener también la corrupción militar, el hecho de ocultar un crimen y hacerlo pasar por un accidente. Es una denuncia. Todo esto que va a aparecer en las preguntas de ECO se entiende de la siguiente manera. La novela La ciudad y los perros se caracteriza porque es una novela que tiene tres personajes principales. Tiene tres protagonistas. Los tres protagonistas de la novela son personajes de estratos diferentes. Varios temas mezclados en uno solo. Eso es una técnica.
Toda novela tiene varios temas. No te entiendo cuando me dices varios temas mezclados en uno solo. Explícame un poquito y te entiendo. A ver, acá, por ejemplo, claro, Alberto Fernández. Si hablamos de Alberto Fernández alias el poeta. Alberto Fernández proviene de una familia acomodada. Alberto Fernández vivía en San Isidro. Luego Alberto Fernández se muda a Miraflores. Alberto Fernández estudia en el Colegio La Salle. Alberto Fernández se enamoró de Elena, pero tuvo una ruptura amorosa, sufrió una decepción y Alberto termina rogándole a sus padres que lo matriculen en el Colegio Leoncio Prado. Alberto en el Colegio Leoncio Prado es el poeta porque escribe novelitas eróticas y cartas para todas las enamoradas. Alberto no es fuerte, Alberto es el que se hace el vivo, el que responde con mucha ironía para sobrevivir. Sin embargo, Alberto va a asumir un rol paternalista hacia Ricardo Arana, el esclavo. Alberto Fernández es el personaje que se bate entre la lealtad y la deslealtad. Alberto Fernández es el tibio de la obra. Alberto Fernández es el que siente culpa. Alberto Fernández es soplón, es mal amigo, traiciona a sus padres, traiciona a la mamá sobre todo. Alberto Fernández es un personaje que siempre se bate en eso, en la deslealtad. El otro es Ricardo Arana. Ricardo Arana vivía con su mamá en Chiclayo y la mamá le contó que su papá había muerto, pero luego le dijo, no, en realidad tu papá está vivo y voy a volver con él. Y tu papá antes me maltrataba, pero ha cambiado y dice que vamos a volver. Y Ricardo Arana viaja con la mamá a Lima y conoce al papá. Y cuando conoce al papá, al inicio el papá era violento, al inicio el papá era, perdón, al inicio el papá era bueno, era dulce, era tierno, pero luego el papá volvió a ser violento. Y un día cuando el papá golpeaba a la mamá, Ricardo se le aventó encima, el papá le dio un manotazo y le dice, levántate, levántate. A ver, Paula, respondiendo a tu pregunta, ¿los tres son Vargas Llosa o es una novela? Es una novela. Obviamente ninguno es Vargas Llosa, pero, como dice Novela Total, Vargas Llosa coloca mucho de él en más de un personaje. Coloca mucho de él en los personajes, pero ninguno es él realmente, porque al fin y al cabo, Vargas Llosa te puede estar mintiendo. ¿Te das cuenta? Te puede estar mintiendo. Obvio, parte de la realidad de su vida, pues su vida también es parte de la realidad. Ahora, te decía, Ricardo Arana vivía con la mamá, Ricardo Arana vivía con el papá maltrataba y el papá le llamaba marica al hijo, porque prácticamente decía que lo habían formado como un amanerado. Y entonces el papá decide matricularlo en el Leoncio Prado. ¿Para qué? Para que se haga hombre. El machismo. El machismo insensibiliza a los sujetos. Otro, el tercero, claro, él va a morir en el colegio. El tercero es el jaguar. Del jaguar no se sabe mucho. Del jaguar precisamente se sabe que está en el colegio, es clase, no es película, obviamente vamos a tener spoilers. Del jaguar se sabe precisamente que se ganó el aprecio de todos en el colegio el primer día de clase cuando demostró que era fuerte y se volvió el líder del círculo. El jaguar es el personaje que lidera a toda su sección, ¿cierto? A toda su sección. Sobre el jaguar antes del colegio no se sabe nada, sino hasta el final de la novela. Al final de la novela te enteras que el jaguar era un niño tímido, sumiso, melancólico. Te enteras que el jaguar y Teresita, de quien vamos a hablar, eran cercanos. Te enteras de que Jaguar era un muchacho que un día la vio a Teresita con otro tipo y le dio un puñetazo y se fue, que el Jaguar se fue a vivir con sus tíos. Te enteras que tenía una tía que abusaba sexualmente de él. Te enteras que su hermano estaba en la cárcel y que un amigo de su hermano, el Flaco Higueras, lo mete al mundo de la delincuencia. Y el Jaguar termina siendo un delincuente, pero un delincuente no muy bueno. Al final, un día pensando en Teresa, se distrajo y la policía captura a los demás. Y te enteras, por ejemplo, que el Jaguar al final pide que lo metan al Leoncio Prado porque estaba harto de que la tía abuse sexualmente de él.
y entonces en el Leoncio Prado se convierte recién en el jaguar. Claro, al final del colegio se casa con Teresa, al final del colegio llega a ser gerente de un banco, claro que sí, pero estos son los tres personajes básicos. Ahora, profe, pero del jaguar, ¿dónde cuenta eso? Es que a lo largo de la novela hay un narrador anónimo, hay un narrador que no te dice su nombre, pero que te va contando su vida. Y al final de la novela descubres que ese narrador era el jaguar. Y ahí se cierra, dato escondido. ¿Te das cuenta? Dato escondido. Otro detalle. Vamos, los tres van a llegar al colegio. El colegio se denomina Leoncio Prado. El Colegio Militar Leoncio Prado, ubicado en el Callao. Si hablamos nosotros acerca del Colegio Militar Leoncio Prado, sí, hay un icing. En el Colegio Militar Leoncio Prado vamos a tener jerarquías. Obviamente, que dices una novela, las dos, utiliza alternancia y vasos comunicantes. Acá vamos a tener al mayor, vamos a tener al coronel, no tienen nombre, y vamos a tener al capitán Garrido. El primero que tiene nombre en jerarquía es el capitán, los otros son solo cargos. El capitán Garrido precisamente va a ser el que tenga su mando a los dos tenientes. El teniente Gamboa es el hombre honesto, el teniente Gamboa es el hombre que intenta investigar sobre el asesinato del esclavo, el hombre íntegro y por ello castigado. Y el teniente Guarina es el personaje vil, al que nadie lo respeta. El teniente Guarina es el personaje que los cadetes mismos se burlan de él. Es un personaje despreciable, despreciable. Ahora, ¿qué dijo el capitán? ¿Qué dijo del capitán? Ya, el capitán Garrido es el primer personaje que tiene nombre por cuestión de jerarquía, digo, y es el que tiene a su cargo a los dos tenientes. Luego vienen acá los cadetes. Los cadetes del colegio van a ser pues los estudiantes. En el colegio Leoncio Prado comienzas en tercero de secundaria, cuarto y quinto. No hay ni primero ni segundo. ¿Listo? Y es acá que en tercero de secundaria vamos a tener a estos tres y añadimos al BOA. El BOA es el lugarteniente del jaguar. El BOA es el que tiene relaciones sofílicas con una perra llamada la Malpapiada. ¿Te acuerdas? El BOA es narrador de la novela. El BOA te comienza a contar varias escenas dentro del colegio. Tienes acá al Rulos, que también está en el círculo, y al Cava, el Serrano. El Cava es el que se roba el examen de química, ¿cierto? El Cava es el que se roba el examen de química. Ahora, es aquí donde vamos a tener a Bayano. Bayano es el negro, el Bayano es el machista, el burlón, el que va a criticar, el que se burla sobre todo del esclavo y se burla de Alberto. Vamos a tener, por ejemplo, aquí a Róspide, el brigadier de la sección, otro niño miraflorino, blanconcito, que al final se rebela contra el jaguar. Vamos a tener a Urioste. Urioste es el que anuncia que al esclavo lo han matado. Son algunos de los personajes. Ahora, acá dentro del colegio también vamos a tener, por ejemplo, lo que es el abuso, el maltrato, el hurto, el contracódigo, la pandilla. Casi todo ocurre dentro de ese entorno. Un espacio cerrado, porque es un espacio cerrado precisamente. Es aquí donde vamos a tener nosotros que llegan en tercero de secundaria. La novela está escrita desordenada. Obviamente yo te voy a plantear algunas ideas ordenadas. Ya te he contado un poco sobre estos tres, porque son personajes principales. Hay un personaje secundario que no pertenece al colegio, pero que se vincula con todos ellos. Se llama Teresa. Teresa precisamente es aquella mujer, Teresa es aquella mujer que de joven conoce al jaguar. Luego el esclavo la conoce y le invita a salir. Y al final el que termina saliendo con ella es Alberto. Y terminan siendo pareja con Alberto. Y luego termina volviéndose esposa del jaguar. Por eso te digo, Teresita se vincula con los tres. Teresita se vincula con los tres. ¿Listo? Ahora, lo que siempre te pasará a ti, Luciana, no sé si a los demás le pasa. Ahora, vamos a ver lo que siempre pasa, dice Luciana.
Ya, es broma, Lucianita, es broma, es broma, es broma. Ahora, todo comienza en tercero de secundaria. Escucha, nadie te ha preguntado, Alexander, escucha. En tercero llegan los cadetes. Y como obvio, no todas son iguales, hay peores, hay peores. Como en tercero llegan los cadetes, en tercero van a sufrir el bautizo. El bautizo es que los cadetes de cuarto los maltratan. Entonces comenzamos con la violencia. Todos van a ser maltratados y después del primer día, cuando estén en el baño, el caba va a decir, yo vi uno que no maltrataron, lo amenazaron, el tipo los miró y le dijo, tú cállate, perro, los cayó. Tres cadetes de cuarto se acercaron, le pegó al primero, le pegó al segundo, el flaco le pegó al tercero, llamaron a Gambarina. Gambarina es el chico súper desarrollado del colegio, el grandote, y Gambarina lo amenaza al jaguar, te voy a pegar, te voy a pegar. Todavía no le forma la voz, ¿no? Y entonces Jaguar lo esquiva, Jaguar le pega en una costilla, Jaguar le pega en la otra, y al final Gambarina dice, ya no juego, ya no juego. Y vimos que estaba matadazo. Entonces tráelo, dijeron, y el jaguar apareció. Y el jaguar les dijo que debían de organizarse, tenían que poseer un nombre, y llamó el grupo el Círculo. Y entonces ellos de día eran golpeados, pero grababan los rostros y en la noche se vengaban. Es el primer año que los cadetes de tercero se vengaron de los de cuarto. Y cuando estos cadetes de tercero se vengaron de los de cuarto, ellos llegaron a cuarto. Y en cuarto, ellos no bautizaron a los de tercero, siguieron pegándole a los de quinto. Y cuando llegaron a quinto, eran los amos y señores del colegio. El teniente Gamboa había disuelto el círculo, pero el círculo seguía existiendo, solo que ahora el círculo eran el jaguar, el boa, el rulos y el cava. Ellos eran el círculo. Traficaban bebidas, traficaban novelitas eróticas, traficaban cigarros. Otro que también se encargaba de traficar todo esto, lo pongo por acá por si acaso, era Paulino. Paulino es el que tiene el kiosco dentro del colegio, la Perlita le llamaban, la Perlita. Paulino lo conocían como el injerto, era el tipo que tenía tu promo, dice Anderson. Bueno, Paulino era el homosexual que estaba en el colegio, que abusaba de algunos cadetes o que a cambio de favores sexuales les daba trago, les daba cigarros. Ese es tu promo, ese es tu promo. Ya está. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, es que él dijo su promo, pues llegaron a quinto de secundaria. Y cuando llegaron a quinto de secundaria, la novela comienza con el robo del examen de química. La primera escena de la novela, 3 dijo el jaguar, 5 dijo el cava, ¿quién le toca a mí? Dijo el serrano. Y el cava tendría que robar el examen de química, pero cuando se roba el examen de química, pisa el vidrio al salir y lo rompe. Cava le da el examen al jaguar y dice, si me hundo solo, me hundo solo. Serrano valiente, le dice, ¿no? Y entonces el jaguar decidió no vender el examen de química. Dos personas sabían que se estaban robando el examen, el poeta y el esclavo. Ambos estaban de imaginarias. Imaginarias son vigías nocturnas. Y el poeta estaba angustiado porque quería 20 soles. Quería 20 soles para conocer a la Pies Dorados, una prostituta a la que iban todos en el colegio. Y entonces el esclavo le ofreció los 20 soles a cambio de que le pague con cartas para su enamorada. ¿Que tienes enamorada? No, pero ya la voy a tener, ya le invité a salir, le dijo. Y a cambio de que le ayude a conseguir una chaqueta porque su uniforme no está completo. Y entonces se fueron a otro pabellón y robaron una chaqueta, el hurto como violación de la norma. Y luego ya estaban listos, sabían que el cava iba a robar el examen de química y nada más. Le prestó los 20 soles. A la mañana siguiente el poeta le dijo, jaguar, véndeme el examen. No lo tengo. Véndeme el examen. No lo hemos robado. A nadie le querían vender. Llegó el momento del examen, el poeta no sabía absolutamente nada, estaba volando en química y de pronto un papelito vuela con las respuestas y lo ve el teniente Guadina, con que tienes un ángel de la guarda. ¿Quién es? ¿Quién es? Levántate, Angelito, todos están castigados, levántate. Y era Ricardo Arana, el esclavo. El esclavo lo quiso ayudar. Y entonces en ese momento lo castigaron. Es por eso que le dice, hazme un favor, ve donde Teresa y dile que me disculpe. Y el poeta va donde Teresa, porque el esclavo no podía salir del colegio. El poeta va donde Teresa y cuando la ve bañadita, arregladita y toda lista, ella estaba triste. Yo quería, yo quería, yo quería salir al cine. Nunca había ido al cine. Y él, apretando el billete de 20 soles en su bolsillo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y le dijo, si quieres yo te llevo.
Yo no quiero lástima. No, no es lástima, igual yo iba a ir. Y al final se la llevó al cine. Y luego de que se la llevó al cine, la dejó en su casa y algo le llamó la atención y le pidió permiso para escribirle. No para escribirle de parte del esclavo, sino para escribirle de su parte. Cuando llegó a su casa estaba angustiado porque no tenía los 20 soles. Sin embargo, su papá vino de visita y le había dejado 50 soles. Se fue corriendo donde la Pies Dorados, la prostituta más famosa del colegio. ¿Dónde está la Pies Dorados? El negro vallano me dijo que me vaya al centro de Lima, que busque la plaza del Inca Mañoso, la plaza Mancocapa, que me pare detrás del Inca, porque el Inca con el dedo señala el lugar de la gloria. Y allí fue donde llegó, donde la Pies Dorados. Luego de esto volverían al colegio. Y cuando volvió al colegio, como que estuviste con dos amigos, qué miedo. Cuando volvió al colegio, precisamente, habían descubierto el examen de química. Y en el momento en que descubrieron lo del examen de química, no los dejaban salir. Permanecieron encerrados en el colegio por semanas y el que estaba más desesperado, qué linda Ingrid, y el que estaba más desesperado era el esclavo. El esclavo no sabía qué hacer. El esclavo no sabía qué hacer. Y angustiado el esclavo que ya quería salir, terminó confesando el crimen. ¿A quién delató o con quién delató al Cava? Con Guarina. Y Guarina dijo precisamente, yo con mis investigaciones descubrí el ladrón y lo terminaron expulsando al Cava. El círculo se reunió, el Cava, pues el círculo se reunió, el círculo quería tomar una decisión y en ese momento llegó el poeta y el poeta dijo, ¿qué pasó? Han descubierto del robo del examen de química, lo han expulsado al Cava y por favor Ingrid, ya, calma, 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 ¿listo? A ver, serios, 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 ya. Bloqueamos el chat en este momento. A ver, entonces, te decía, como lo expulsaron al Cava, en ese preciso momento el círculo estaba reunido y en el momento en que el círculo estaba reunido, pregunta por el esclavo y le dice, ha salido porque su mamá estaba enferma, le han dado permiso para salir. Y entonces él pensando que iba a ver a Teresa, pensando que él era el soplón, saltó por la parte de atrás del colegio y se fue corriendo hasta la casa de Teresa. Y en la casa de Teresa no había llegado el esclavo. Regresa, vuelve, el esclavo no había ido, pero el día siguiente volvió, al parecer su mamá sí estaba enferma. Y cuando llegó la campaña de Tiro, todos participaron, no, luego regresaron, nadie lo notó, nadie se dio cuenta, hasta que horas después Urioste entró en la habitación y gritó, mataron al esclavo. En el momento en que grita, mataron al esclavo, todos tomaron conciencia de ello. Entonces a la familia le dijeron que fue un accidente. A la familia le dijeron que él se mató con su propia arma en la práctica de tiro, pero la bala vino por detrás. El poeta sabía que fue el jaguar. Jaguar estaba detrás del esclavo. El poeta fue, le dijo a Gamboa. Gamboa averiguó, Gamboa sí sabía que estaba detrás. A Gamboa lo citó el coronel le dijo, ¿qué está creyendo usted en novelas, señor? Pero señor, hay una duda razonable, de verdad estaba atrás, pero señor, de verdad tenía motivo porque dice que él fue el soplón. Entonces sí tenía motivo y tenía ubicación. Hay al menos que citar al consejo. Acá no hay consejo que valga. Fue un accidente y punto. Déjese de novelas y tráigame a Alberto Fernández. Alberto le dijo, voy a llamar a mi papá es influyente. Qué bueno que venga tu papá, muchacho. Acá tengo varias novelas que quiero que lea, porque su hijo tiene madera para escritor. No, no creo que mi papá venga. Otra vez la deslealtad. Por salvar su pellejo, dejó de luchar por el amigo. Otra vez la deslealtad. Y al final simplemente lo encerraron una noche con el jaguar. Ambos se encontraron y en ese momento le dijo, soplón, le gritaba, el otro le dijo, asesino. Y en ese momento, ¿de qué hablas? Tú mataste al esclavo. Estás hablando tonterías. Sí, tú eres un soplón. Tú mataste al esclavo porque el esclavo delató al Cava. Y el jaguar lo mira y le dice, ¿qué? ¿Que fue el esclavo que mató al Cava? Perdón, ¿no fuiste tú? No, fue el esclavo. Un momento. Si tú pensabas que yo fui el soplón, no tenías motivo para matar al esclavo. Es lo que te estoy diciendo. Yo no tenía motivos para matarlo. Ni siquiera sabía que él era el soplón. Yo juraba que eras tú. Y entonces igual se agarraron a puñetes, igual los volvieron a la habitación y todos creían que el jaguar era el soplón, porque habían decomisado todo trago y todo cigarro de los casilleros.
Y entonces, obvio, exacto, que no, está bien que no entiendas. El objetivo del autor es que no entiendas. Quédate así. Entonces, el jaguar no tenía motivos para matar al esclavo, porque el jaguar no sabía que el esclavo era el soplón. Y el jaguar creía que el poeta era el soplón. Y el poeta dice, entonces tú no eres el asesino. Y entonces el otro, y tú no eres el soplón. ¿Qué pasó acá? Igual se agarraron a puñetes. Los mandaron a los cuartos y a Róspide es el que se revela contra el jaguar. Soplón, soplón, le gritan. El jaguar no pelea con nadie. El jaguar se echa en su cama. Lo que tenía miedo el poeta es que sea el jaguar el que diga que el poeta fue el soplón, porque a él sí lo golpeaban. Al jaguar nadie le hacía nada, pero al poeta sí lo golpeaban. Y como no delató, el poeta le agradeció. Y el poeta le dijo, jaguar, gracias por no delatarme. Yo no soy soplón, dice. O sea, sigue en su ley, contra código de honor. Por más que a él le estén llamando soplón, él no va a delatar. Y entonces, al final, todo pasó. Acabó el colegio, todos terminaron, terminó la escuela, fue solo un accidente. Pero el último día de clases se acerca un cadete a Gamboa. A Gamboa lo habían destituido, lo habían sacado del colegio por investigar, lo estaban mandando a provincia. Dos noticias tristes recibió Gamboa. Primero, que su hijo no era hijo, era hija. Y segundo, que lo tenían que mandar a provincia. Y entonces, en ese momento, un cadete se acerca y le entrega un papel, confesando la muerte del esclavo. Y él lo mira y le dice, hijo, vas a tener que vivir con eso. Aprende a vivir con la culpa. Rompe el papel y lo bota. Mientras que el personaje solo se fija en una calle y se acuerda que en esa calle, en el Callao, fue donde robaron por primera vez. Ahí ya casi te está diciendo la novela. La novela no te lo va a decir tan fácil. Obvio que no te dice quién le entrega el papel, pero te dice que robaron en esa calle. En ese momento tú como lector te acuerdas que el narrador anónimo es el ladrón. Y entonces en ese momento descubres que el narrador anónimo es el que mató al esclavo, pero tú no sabes hasta ese momento quién es el narrador anónimo. Y es allí donde te piensan lo que viene. Es allí donde te piensa lo que viene. Sí, a Gamboa, Gamboa. Sí, Gamboa. Y Gamboa al final, porque Gamboa era el que investigaba. Yo no estoy diciendo nada, Anderson. Estoy tratando de plantear cómo está en la novela. Estoy tratando de que entiendan cómo está en la novela. Al final siguieron sus vidas. Alberto terminó yéndose a vivir a los Estados Unidos, se separó de Teresita, se casó por allá, todo el mundo siguió su vida. Y el jaguar se encuentra con un amigo de la infancia. Se encuentra con el flaco Higueras. El jaguar se encuentra con el flaco Higueras. El flaco Higueras, oye, pero el flaco Higueras no es el amigo del narrador anónimo. Oye, flaco, ¿qué ha sido de tu vida? Y es en ese momento en que descubres que el jaguar es un narrador anónimo. Ese es el vaso comunicante. El flaco Higueras es el que hace que se unan las dos historias. ¿Te das cuenta? ¡Oye, loco! No te veo desde esa vez que me metieron preso, le dice. Sí, pues discúlpame. No te preocupes. Eso quedó en el pasado. Cualquiera está distraído. Y entonces, ¿qué de tu vida, flaco? Le dice, ¿no? Ahí pues, me casé. Estoy casado con una antigua novia. Trabajo de gerente en un banco. Miércoles. Pero entonces, ¿lo tienes todo? Quisiera, pero no. Vivo con mucha culpa. Y ahí viene la catarsis. Ahí viene la catarsis. Sí, obviamente. Y le dice al final, yo asesiné a un compañero en el colegio. ¿Y por qué lo mataste, loco? ¿Qué hiciste? Es que la verdad me daba mucha pena. Aunque suene raro, lo maté por pena. Tú sabes que cuando yo entré al colegio, yo fingí ser fuerte. Y me gané la reputación y me volví el líder del colegio. El primer día le pegué a 3 y nunca más tuve que pelear. Nunca más tuve que pelear. Todos peleaban mis batallas. Y en ese momento le dice, pero cuando estaba en el colegio, había otro muchacho. No, no lo era, no lo era. El negro es Bayano. Y entonces dice, bajaba las escaleras y este muchacho, todos se burlaban de él. Y un día quise ayudarlo.
Me tropecé a propósito con él, sí. Y cuando me tropecé a propósito con él, me levanté y le metí un puñetazo. Te juro, flaco, que yo me iba a dejar pegar. Te juro, flaco, pero yo me iba a dejar ganar. Pero él, ¿sabes lo que hizo? Se arrodilló y me dijo, discúlpeme, señor, perdóneme. Y ahí fue que le dije, eres un esclavo y eso seguirás siendo. Y por eso se convirtió en el esclavo en el colegio. Todos lo maltrataban, todos lo humillaban. Me daba pena, me daba mucha pena. Y al final, por esa pena, me guié en un momento y le disparé. Pero no puedo vivir con esto. Le conté a una autoridad en el colegio y solo me dijo, primero va a tener que cambiar el mundo antes de que estos cambien su forma de pensar. Y es por eso que tengo que vivir con esta culpa. Esto que te estoy contando está en el epílogo de la novela, la parte final, que es la que cierra todo, cierra todo. Si te das cuenta, y repito porque el flaco lo mató, el jaguar lo mató, el flaco estaba en la cárcel. Hay varios narradores, obvio que hay varios narradores. El jaguar sí mató al esclavo, pero no lo mató por soplón, eso es lo que quiero que entiendas. Sí mató al esclavo, pero no lo mató por soplón. En realidad lo mató porque se vio reflejado en él, porque el jaguar era víctima del sistema machista que lo obligó a fingir ser algo que no era para poder encajar, porque si no, el jaguar hubiera sido el esclavo del colegio. Te das cuenta que el jaguar y el esclavo se parecen. Este es el que finge y este es el que no finge. Al que no finge lo vuelven el esclavo y el que finge lo vuelven el líder. ¿Entiendes el mensaje subliminal de la novela? Es un mensaje muy sutil de la novela. Ambos son iguales, solo que el que aprende a fingir en el sistema machista, por más que esté roto por dentro, se puede convertir en el líder. Y este siente pena de él, porque a veces el más bravo es también un hombre sensible, como el esclavo. Eso es lo que plantea Vargas Llosa. Y con eso tenemos todo lo que queríamos ver hoy. Listo. Vamos a las claves al toque, vamos a las claves al toque. A ver. Ah. Pregunta número 1. ¿Cuál es el rasgo distintivo de la narrativa de Vargas Llosa presente en el siguiente fragmento? Y la novela dice, la cuadra se había vaciado paulatinamente después del almuerzo. Los 10 consignados de la sección se tendieron en las literas a fumar. Luego el Boa animó a algunos a ir al Perlita. Punto. Una pregunta. Hasta aquí. ¿Hay rasgos internos? ¿Hay rasgos de pensamiento? No. Después Vallano y otros se fueron a la timba organizado por los consignados de la segunda. Tampoco. Alberto y el esclavo se pusieron de pie, cerraron sus roperos y salieron. Tampoco. El patio, ¿cómo se llama la narración sin sentimientos? El patio del año, la pista de desfile, el descampado, estaban desiertos, caminaron hacia la Perlita. Todo es una narración sin sentimientos. Clave de la 1, narración objetiva. Pregunta número 2. ¿Cuál es el rasgo del escritor peruano Mario Vargas Llosa que lo consolida como representante del boom? Técnicas de vanguardia. Técnicas de vanguardia. A. La clave sería la letra A. 3. Del texto se deduce que el enfoque narrativo múltiple o perspectiva múltiple, varios narradores, se da cuando dos o más personajes refieren los hechos pero desde distintos puntos de vista, interpretándolo de distinta manera. Busco una clave que diga varios narradores, por favor. Cada perspectiva puede diferenciarse en las restantes no solo por lo que el narrador sabe, sino por cómo lo dice o por el tono de su voz. Está claro que cada mirada, cada enfoque, aunque sean opuestos o contradictorios. ¿Cuál sería la clave? La de diferentes puntos de vista. Sí. 4. Gamboa, personaje de las fuerzas castrenses, se lleva una disolución cuando intenta investigar la muerte del esclavo y lo terminan desterrando del colegio. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? Lo botan del colegio por seguir investigando. ¿Cuál sería la clave? La B. Lo expulsan por investigar, ¿cierto? A ver, no. No puede ser la B, porque expulsarlo es estudiante. No puede ser la B. Ahí está, una mejor es la C. La C le prohíben investigar. Está mejor, está mejor. En el caso de la B sería para el Cava. La 5, secuencia correcta de Mario Vargas Llosa. ¿Los textos son vanguardistas? Sí. La ciudad de los perros, ¿no hay monólogos? Sí hay. La segunda sería falsa. Vargas Llosa obtuvo el premio Nobel en el 2010 por sus cartografías. Eso sí es verdadero. Y por primera vez en dato escondido, no, hace tiempo. Verdadero o falso, verdadero o falso. Vargas Llosa no es el primero que hace dato escondido.
Vargas Llosa, perteneciente a la generación del 60. ¿Qué características se aprecia en el boom hispanoamericano? Ah, una característica que no se aprecia en el boom. Una característica que no se aprecia en el boom, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Regionalismo. El regionalismo es realismo. El regionalismo es tradicional, como Ciro Alegría. 7. Infiere. La casa que forma la esquina al final de la segunda cuadra de Diego Ferreiro Charán tiene un muro blanco. Eso es narración objetiva. Luego te dice exactamente en el punto donde los muros se funden hay un poste de luz. Sigue narración objetiva. El poste y el muro paralelo servían de arco. Sigue narración objetiva. Acá viene, pero aquí, aunque los arcos tenían solo la extensión de la vereda, la cancha comprendía toda la donde jugaban fulbito. Se ponían zapatillas de básquet. Todo es narración objetiva. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Por qué no la A en la 6? Porque te dice cuál no es, no te dice cuál es. Y una visión universal del hombre tiene que ver con la vanguardia. La vanguardia tiene una visión universal del hombre. Acá sería la clave de la 7, la C, o me parece, ¿cierto? La C, solo describe, narración objetiva. 8, en la novela La ciudad de los perros ante el sistema que oprime, cómo reaccionan los cadetes con machismo y con agresividad. Casa. 9, ¿qué técnica no es recurrente en la obra de Vargas Llosa? No tienes que leer el texto, ya salió. La 9, hay una técnica que es tradicional. ¿Cuál es tradicional? Narrador omnisciente. Narrador omnisciente. 10, en la narrativa de Vargas Llosa, la creación de mundos ficcionales, ¿cómo se llama? Novela total. La novela total. Casa. 11, Hemingway, a ver qué te dice acá. Mario Vargas Llosa llamó a esta técnica, mira lo que dice, Hemingway se le ocurrió ocultar información. Si a Hemingway se le ocurrió ocultar información, ¿cómo se llama cuando ocultas información? Iceberg o dato escondido, avión, excelente. 12, ¿qué tipo de lenguaje se aprecia en la novela Conversación? Ahora la tete lloraba a gritos, maldito, había derramado la taza de té porque no se moría de una vez. Y la señora Zoila lo quita, tan grandazo, tan maricón. Y la señora Zoila, estás manchando el mantel en vez de andar chismeando con las mujeres. Ya, pues un lenguaje procaz y agresivo. 13, con respecto a lo manifestado por Vargas Llosa. La novela, cante 100 veces, soy un perro, con ritmo de corrido mexicano, violencia, agresión, y comienza a golpearlo. Ahora con ritmo de bolero, humillación, el bautizo, la agresión a la que se someten los cadetes, verdadero. La violencia que se enquista en el mundo de terror para algunos cadetes y la burla, el acoso como formas de machismo y superioridad, la corrupción, ya acá hay todo menos corrupción. La clave sería 1, 2 y 3. La clave sería la letra C. 14. Vargas Llosa se centró en una novela realista, verdadero. ¿Incluye elementos autobiográficos? Sí, pero no es su propia vida. ¿Incluye elementos? Verdadero. ¿Hay un uso magistral de técnicas? Verdadero, ya salió la clave. ¿E hizo ensayo y artículos periodísticos? Verdadero. Todas son verdaderas. La 14, ¿cuál sería? La letra D. Y la 15, claro, la novela total es ficción y realidad. Aquí está la definición de novela total. Y la 15, en La ciudad y los perros, el cadete Fernández acusa al jaguar de asesinar al esclavo, principalmente llevado por ¿qué? Una equivocación, una excepción, la culpa o la venganza. La culpa. Ahora, el cadete Fernández se rige por la culpa. La culpa. Corrupción no sería ocultar el asesinato. En parte sí, en parte también es autoritarismo, claro que sí. En este caso sería el sentimiento de culpa, eso marca el poeta. Listo, señores, con eso tenemos nuestro panorama. Bueno, cuídense mucho, vamos a ver cómo les va. A ver, tienen quizzes, ¿cierto? Ah, no, no tienen quizzes, perfecto. Sí, por favor, al ley no me lo mandan. Gracias, profesor.